La derrota de Malvinas trajo la enorme posibilidad también, junto al dolor vivido porque el imperialismo no podía permitir que un país semicolonial como la Argentina se rebelara para recuperar soberanía territorial y nos hizo la guerra en conjunción Inglaterra con Estados Unidos, y nos derrotaron, aunque se pudo haber ganado esa guerra. Lo cierto es que el hecho es que el 14 de junio de 1982 se produce la rendición en Malvinas y esa ilusión que ya venía creciendo se desata. Y quien mejor la interpreta, sin lugar a dudas, creo que esto es un dato de la realidad, es Raúl Alfonsín, que comienza a retomar el preámbulo de la Constitución Nacional y empezó con aquel latiguillo de que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Y a partir de allí se desató una fuerza imparable. Y la democracia en la Argentina, les digo que tuvo impacto en toda América Latina. No tuvo solo impacto en la República Argentina. Fue una democracia recuperada con millones de personas en la calle. Ahí tenemos la ilusión democrática. Pero hay un segundo momento que yo llamaría la democracia formal. La democracia formal es el hecho de comprender que aquellos debates que habíamos tenido en la década del 60 y del 70 sobre la formalidad democrática y que no había que darle bola porque la Constitución era liberal y porque entonces ¿para qué le vamos a dar bola y siempre lo podemos resolver a los tiros? Bueno, habíamos llegado a la comprensión de que una mala Constitución y hasta un mal gobierno democrático siempre era preferible a una dictadura militar. Entonces se instaló en la Argentina y ya no es como algunos dicen que el problema de la democracia formal, queridos compañeros, costó muchos litros de sangre a la humanidad. No es que es una cosa para menospreciar. El hecho de vivir bajo reglas de juego, que las conocemos todos, aunque no compartamos una parte importante de esa regla de juego, por eso luchamos para cambiarlas, pero también se comprendió que había que vivir en un régimen constitucional de respeto por los derechos individuales, por las libertades públicas. Los derechos humanos ganan en este espacio un lugar inconmensurable. En aquel momento se forma la comisión investigadora, la Comisión Nacional investigadora de los latrocinios que habían ocurrido durante la dictadura militar, la CONADEP, y se saca aquel libro y aquella fórmula que planteó Ernesto Sábato, el nunca más. Habíamos conquistado la democracia formal. La ilusión democrática se había instalado en la Argentina y a pesar de que recibió un cimbronazo tremendo en Semana Santa de 1987 con el levantamiento de los Cara Pintada, pudo resistir esa democracia formal y pudo aguantar otros cimbronazos. Y esta ilusión democrática y esta democracia formal, yo creo que son pilares que nunca deberíamos descuidar y que siempre deberíamos defender. Pero lo que nosotros tenemos que comprender, porque también la experiencia histórica nos lo demuestra, es que no alcanza. Y que hay que avanzar hacia otros momentos de la democracia. Y yo digo que quizás de los 5 grandes momentos de la democracia, en la Argentina tenemos que empezar a avanzar sobre 2 nuevos momentos. Uno es la democracia participativa. La Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Compañeros, quizás en 1853 esto tuviera algún sentido, pero en el año 2012 esto no tiene ningún sentido. La soberanía en pleno reside en el pueblo y el pueblo es el que decide sobre todas y cada una de las grandes causas nacionales. No es la pequeña oligarquía electa en elecciones libres. Es el pueblo el que tiene que decidir las grandes cuestiones. Por eso nosotros planteamos
y luchamos contra los que defienden el voto de papel, que hay que ir al voto electrónico, porque no se trata simplemente de un problema de modernidad. Se trata de que con un sistema de voto electrónico nosotros podemos consultar al pueblo una y otra vez sobre las grandes cuestiones. Y que la consulta al pueblo no se remita a la elección de los candidatos a cargos públicos electivos, sino que nos permita consultarle al pueblo si pagamos o no la deuda ilegal contraída por la dictadura militar. Y que le preguntemos al pueblo sobre cada uno de los asuntos que incumben a la vida del propio pueblo. La democracia participativa es el nuevo salto que tenemos que dar. En la Constitución Nacional hay dos artículos, uno es la consulta popular y otro es la iniciativa popular, que van en esta dirección, pero son insuficientes y todavía no se han puesto en práctica. El presupuesto participativo que empezó en Porto Alegre tiene muchas teatralizaciones en la República Argentina, pero es teatro, teatro en estado puro. Hacemos como que hay presupuesto participativo. Pero presupuesto participativo en serio es cuando el pueblo toma en sus manos la totalidad del presupuesto, es decir, la totalidad de los recursos que el pueblo desembolsa de su bolsillo para que funcione el Estado y dice cómo se asignan esos recursos. Ahí estamos frente a un presupuesto participativo. Nosotros queremos una democracia participativa. Algunos dicen, no, pero eso es una democracia plebiscitaria, llámenla como quieran, pero nosotros queremos que el pueblo participe, porque incluso en el error, el pueblo tiene derecho a equivocarse. Las minorías no tenemos derecho a equivocarnos en nombre del pueblo. El pueblo, en cambio, puede equivocarse y puede corregir, porque no hay que subestimar al pueblo. El pueblo es altamente inteligente, solo que es pragmático, porque tiene que vivir el día a día, y los pueblos son pragmáticos. De manera que un tercer momento es la democracia participativa. Y en esto me parece que el partido y todos nosotros tenemos que ir para adelante. Pero hay un cuarto momento que me parece que es sustancial que lo tengamos en cuenta, que es la planificación democrática. La planificación democrática es un punto clave para el desarrollo de la democracia. ¿Y qué es la planificación democrática? Desde mi punto de vista, la experiencia histórica de los últimos 100 años, digamos, demuestra que si el Estado lo quiere hacer todo, fracasa, porque no tiene por qué hacerlo todo. De la misma manera que cuando las sociedades prescinden del Estado, se desintegran socialmente, las gana la corrupción y el crimen y el delito organizado se queda con el poder público. Tiene que haber un Estado que planifique democráticamente, que defina qué va a hacer en esa sociedad y que genere las líneas del desarrollo estratégico de esa sociedad. Es decir, que la sociedad no puede evolucionar como plantean los liberales conforme a la asignación de recursos que determina el mercado, porque el mercado lo único que hace es asignar los recursos en función de la máxima rentabilidad. Y la máxima rentabilidad, que es la mayor tasa de ganancia en el menor tiempo, es incompatible con las posibilidades de desarrollo estratégico de una sociedad. ¿Quién invertiría en un ferrocarril cuya devolución como inversión viene décadas después? Solo el Estado lo puede hacer. Porque el privado quiere invertir y ganar al día siguiente. Y el ferrocarril no es para invertir y ganar al día siguiente. Y así podríamos plantearnos en muchísimas áreas donde efectivamente hay incompatibilidad entre lo que es el mercado y lo que es el Estado, que deben convivir en esta etapa y de cara a los próximos 6-7 años. No quiero mirar más lejos, yo les diría que a todas luces va a convivir el Estado y el mercado, que nadie va a poder suprimir a uno y al otro.
pero que eso ocurre en la actualidad. Y entonces, ¿qué nos diferencia del actual modelo? Nos diferencia la planificación democrática, que está ausente hoy en la República Argentina. Como no hay planificación, cuando nosotros evaluamos lo que el aparato de propaganda del gobierno llama el éxito de la gestión de los últimos 9 años, nosotros nos encontramos que en el área energética, que quizás sea el primer área donde el Estado tiene que planificar, hay un fracaso rotundo. Por eso la República Argentina no puede ni siquiera autoabastecerse, tiene que importar combustibles, y por eso tenemos una balanza comercial energética deficitaria de 5.000 millones de dólares. Cuando analizamos el sistema del transporte, vemos un fracaso rotundo, no solo ferroviario, sino en las rutas, en toda la infraestructura de transporte de la República Argentina, en los aeropuertos, en los puertos, en lo que hace a las vías navegables que deberían ser utilizadas como medio de transporte y no lo son de manera suficiente porque no se han hecho las obras, como por ejemplo la canalización de determinados ríos que permitiría a través de barcazas trasladar la producción a un costo infinitamente menor al que se hace actualmente, básicamente a partir de los trenes. Cuando observamos el área de la educación o de la salud, también observamos que lo que se ha invertido ha rendido muy poco en la Argentina. Fíjense ustedes el caso de la educación, donde el nivel de inversión es muy importante y hay que reconocerlo, pero los resultados son muy pobres. Todo lo que son las evaluaciones que se hacen a escala internacional demuestran que la Argentina, que otrora fuera un país vanguardia en el área de la educación, hoy es un país de medio pelo para abajo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Básicamente, el país ha perdido el proyecto nacional. Al no haber un proyecto de nación, es muy difícil saber cuál es el proyecto educativo. Y tenemos, felizmente, un Ministerio de Ciencia y Técnica, pero quiero decirles que cuando carecemos de un proyecto de nación, no se sabe muy bien cuál es el proyecto científico y tecnológico. Y cuando evaluamos del gobierno el tratamiento del ambiente, quiero decirles que la nota es muy baja, porque la Argentina está infinitamente más contaminada que hace 10 años, y la perspectiva es que dentro de 10 años esté infinitamente más contaminada que hoy. Porque como lo decimos por allí, se están contaminando las altas cumbres, destruyendo los glaciares, contaminando las aguas de altura con las cuales se produce la vida en toda la zona cordillerana, porque se están también contaminando las aguas que en las zonas donde hay exploración y explotación petrolífera. Puede ser una catástrofe ambiental el fracking en la zona de Vaca Muerta, donde realmente van a ser un destrozo de agua, arena y químicos para destruir la roca y liberar los gases y los aceites de hidrocarburíferos, porque con el monocultivo sostenido por cantidades infernales de glifosato, ese glifosato está invadiendo las napas de agua y los acuíferos, porque las industrias, porque las casas, porque no cuidamos el ambiente, el balance termina siendo muy magro, muy magro. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación general de estos 10 años de gobierno, observamos que lo que ha existido por sobre todas las cosas es una enorme improvisación. Por eso lo que ellos llaman éxito es un éxito muy pobre, vinculado justamente al modelo neocolonial, porque uno de los pilares, no el único, uno de los pilares es la soja. El monocultivo de soja es uno de los pilares del milagro argentino, pero quiero decirles que no es una decisión soberana de la Argentina definir que se plante soja en el país. Es el mercado mundial que impone su proyecto sobre las tierras argentinas y nos hace producir lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. Por eso contaminamos las tierras, contaminamos el agua, degradamos nuestras tierras, las desertificamos.
y vamos naturalmente hipotecando nuestro futuro. ¿Por qué ocurre esto? Porque lamentablemente en este cuarto momento de la democracia que les estoy diciendo, que es la planificación democrática, hay escasa planificación. A tal punto que se ha logrado el desinterés de la mayoría popular por los programas de gobierno de los partidos. Cuando nacimos en democracia, por esta misma casa que estábamos acá al lado, muchísima gente nos venía a pedir el programa partidario. Después de los fraudes sistemáticos de la dirigencia política, de no cumplir ni siquiera las mínimas promesas electorales, la gente no cree más en los programas y ya no los pide. No, yo confío en fulano, más o menos. Voto a Mengano, creo que es una buena persona. No, pero mirá el programa, no le damos bola al programa. ¿Qué programa? No, si es buena gente gobernará bien. ¿Cómo se puede gobernar bien sin programa? ¿Cómo se podría hacer bien una casa sin un plano? ¿Dónde estaría el baño? ¿Dónde estaría la cocina? ¿Dónde estaría el dormitorio? ¿Cómo sería esa? ¿Qué haríamos? ¿Los ladrillos los pondríamos discrecionalmente, uno por acá, otro por allá? ¿O se hace un plano? La Argentina tiene que volver a planificar, compañeros. La Argentina tiene que volver a planificar. Y el Partido Socialista Auténtico tiene que ofrecer para el 2015 un plan de gobierno, con las capacidades que hoy tengamos. Pero tenemos que ofrecer un plan de gobierno. Ese plan de gobierno yo no tengo ninguna duda que va a tener que tener algunas pautas. La primera de todas, la primera, es la cuestión humana, es la cuestión social. Hay que erradicar definitivamente la pobreza y la indigencia de la Argentina. Basta, 30 años después, no puede haber una sola familia en la indigencia, no puede haber una sola familia viviendo en ranchos, en chozas, en casas que no son habitables. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país inmensamente rico y fluye la riqueza por este país. Por eso es un acto de alta inmoralidad pública que todavía tengamos el 30% de la población por debajo de la línea de pobreza.